Muy buenas noches, hemos regresado después de una pausa aquí en su programa Deporte al Máximo TV para hablar sobre el especial de Universitario de Deportes, campeón de la Apertura 2008, donde vemos que fue un gran equipo, un gran plantel. El equipo de Universitario, que en aquel entonces era dirigido por el actual entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien había llegado una temporada atrás, en el año 2007, para dirigir al equipo Crema, pero para el 2008 se armó un gran cuadro para llegar a conseguir este título, que después al final no pudo jugar la final del torneo descentralizado de aquel año ante San Martín, porque no llegó a posicionarse entre los primeros puestos de la tabla acumulada de aquella temporada. O sea, no estuvo entre los primeros puestos que fueron para Sporting Cristal y San Martín. Y así vamos a hablar del plantel, de los jugadores que vemos acá en el póster. La cámara puede acompañar, puede acercarse más. Vamos, aquí en el póster vemos que es de ese tiempo. Vemos a Raúl Fernández, a un joven arquero. En ese tiempo tenía 21, 22 años ya, y en la actualidad ha regresado al cuadro de Universitario después de haber tenido un paso por Francia, por el Niza y también por el Dallas de Estados Unidos, donde le fue bastante bien. Raúl Fernández, que había debutado en el 2006, 2007, un jugador que fue de menos a más en el equipo, y este torneo fue su consagración como portero, y así fue convocado a la selección peruana desde aquella se puede decir, epopeya de Universitario, haber conseguido la apertura. Y lo digo así porque varios años atrás ya no podían conseguir título alguno, y en este torneo pudieron conseguir el torneo Apertura, un torneo corto del descentralizado. Y así mencionamos a otros jugadores en la imagen. Vemos a Jesús Rabanal, que ha estado jugando también en otros equipos como el César Vallejo, un jugador que también ha sido llamado a la selección peruana. Vemos a Carlos Galván. Me puede secar la pantalla para que puedan ver ustedes, estimados televidentes, a Carlos Galván, el defensor argentino, que antes había actuado en Racing, también estuvo en otros equipos como el UTC, porque fue su último cuadro como futbolista, y también fue el director técnico. Carlos Galván se caracterizaba por ser un zaguero bastante recio, que tenía el potencial característico de todo defensor central que debería tener, en ir fuerte hacia los delanteros, pero o sea, digo fuerte, pero no iba con intención tanto de hacer falta, sino tenía una manera impecable de quitar el balón hacia los delanteros, y su potencia física le ayudaba para poder realizar su buen desempeño en el terreno de juego. Así Carlos Galván se convirtió en uno de los caudillos, uno de los zagueros más importantes de Universitario en los últimos años, bastante recordada por la hinchada crema. Y vamos a seguir con los demás jugadores. Tenemos a Víctor Balta, que ha estado pasando por equipos como el Huancayo, como el Melgar, pero en Universitario se le recuerda también por su paso, su debut en primera ya por el año 2007. Víctor Balta fue un jugador que fue de menos a más en la U, y en su momento se ganó el puesto de titular. Es así que Víctor Balta también, como vemos acá en la imagen, por eso que fue también considerado por el técnico Ricardo Gareca, que en ese tiempo el zaguero también era un joven elemento. Y así vemos a un jugador ya experimentado como el Coco Araujo. Este jugador que ha pasado por varios equipos, pero este año en Universitario de Deportes fue uno de los zagueros importantes en aquella defensa que armaba el estratega argentino. Un jugador que también se caracterizaba por su buen juego aéreo, por su potencia y por su físico
podía marcar y arrebatar la pelota a cualquier delantero. El equipo de la U en el 2008, aquel torneo Apertura, fue para mí un equipo bastante impecable y muy bueno en todas sus líneas defensivas y ofensivas. Mencionamos a Donny Neira, el popular Bidón, que para muchos después ya fue un jugador que no era mucho para tomar en cuenta, pero en aquel torneo Apertura fue la gran revelación. Lo digo así porque más antes a Donny Neira se le consideraba como un buen jugador, pero aquí fue un gran jugador. Esto de seguro lo recuerda más la hinchada crema que Donny Neira. Un jugador que se caracterizaba por su pegada pegada de tiro libre, por su juego, o sea, era un especialista de los tiros libres, de los corners, en sí de la pelota parada, y así era sus buenas características. Lo recuerdo también un partido ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental, cuando el equipo crema había vencido 1-0 al conjunto celeste, justo con un gol de Donny Neira aquel marzo del 2008 desde tiro libre, pero fue bastante fuera del área, o sea, un golazo. Ahí pueden ver por internet el gran gol que le anotó a Sporting Cristal en aquella época. Vemos también a Héctor el Vagón Hurtado, un delantero colombiano que había llegado en el 2007. Para el clausura del 2007 y se mantuvo en el plantel hasta el año 2008 para fichar en el 2009 por Sporting Cristal. Héctor el Vagón Hurtado, un delanterazo en realidad, un gran delantero, un gran ariete que estuvo en la ofensiva como titular. Un jugador que había antes destacado en equipos colombianos como el Atlético Nacional, incluso también tuvo llamados por la selección de aquel país, por la selección de Colombia. Fue un gran refuerzo que estuvo en Universitario y siempre marcando la diferencia en todo sentido. Después tenemos a Roberto Jiménez, delantero ex San Lorenzo y que ha estado en la actualidad viste la casaquilla del Alianza Atlético, equipo donde es considerado como un ícono. También jugó en San Lorenzo de Almagro, jugó en La Serena de Chile, un equipo que no se menciona mucho en la carrera del delantero. Roberto Jiménez fue un jugador bastante importante en la delantera también. Para muchos afirman que fue su mejor torneo, y también con las actuaciones que tenía en el Alianza Atlético años atrás. El Alianza Atlético y la U fueron los equipos donde el jugador mencionado destacó más. Tenemos a Miguel Ángel Torres, volante de marca, también jugaba como volante creativo. En realidad todas las funciones en el medio campo lo podía desempeñar. Miguel Ángel Torres, que tuvo un paso anterior antes de jugar en el Universitario, fue el Cienciano del Cusco. Después fue fichado por el equipo crema, aunque después ya pasaron los años, no tuvo la continuidad esperada y dejó la institución. Un muy buen jugador a mi parecer. Antonio Toñito González, vemos acá en la imagen, en la pantalla, el jugador era un jugador de volante de marca, se mantuvo bastantes años en el equipo crema, después de su debut en el 2006 hasta el 2016, estuvo como 10 años en Universitario de Deportes. También vemos a Reiner Torres, el popular Motorcito, quien había llegado de Sporting Cristal, equipo que había jugado desde la temporada del 2004 hasta el 2007. Él venía después de haber realizado una pésima campaña con Cristal, o mejor dicho, Cristal había hecho una pésima campaña en el 2007, pero se le recuerda a Reiner Torres por haber sido unos jugadores que destacaron en ese equipo celeste del 2007, que al final no descendió, y Sporting Cristal se mantuvo en la primera en el 2008 realizando una gran campaña, siendo uno de los equipos que peleaba palmo a palmo con Universitario para conseguir el torneo Apertura de aquella época. Estamos hablando de hace ya 9 años. Reiner Torres también, que jugó por la selección peruana en ese tiempo, era titular habitual en el esquema de José Guillermo El Chemo del Solar.
y vamos a mencionar la tabla de posiciones del torneo Apertura 2008. El torneo para ya finalizar este especial y pasar a ver a Steven Gerrard. Universitario, equipo crema, terminó puntero con 55 puntos, 26 partidos ganados, 7 empates, 3 derrotas, 40 goles a favor, 21 goles en contra en 26 partidos. Segundo, Sporting Cristal con 49 puntos. Tercero, San Martín con 43. Cuarto, el Cienciano con 41. Quinto, el Bolognesi con 38. Sexto, el Alianza Atlético con 34. Séptimo, Vallejo con 34. Octavo, el Lauris con 33. Noveno, el Galvez con 30. Décimo, el Melgar con 30. Onceavo, Alianza Lima, que hizo una pésima campaña en aquel año 2008, casi se va a la baja. Alianza Lima con 30 puntos. El puesto número 12 para el Poracas con 29. Penúltimo con 27 unidades el Sport Boys. Y el último lugar es para el Atlético Minero, que era la primera vez que jugaba la primera edición y el primer año que jugó, y también que descendió a la segunda categoría. Se encontró con 25 puntos. Y así Universitario, al consagrarse campeón en aquel torneo, se fue a jugar la Copa Libertadores de América del 2009, año que se consagró campeón nacional, obteniendo su corona número 25 en ese momento, ya hace 7 años. Y vamos a regresar después de una pausa para hablar sobre el jugador del recuerdo aquí en Deporte al Máximo. Sigue en la sintonía. Vamos a hablar de Steven Gerrard, el gran ícono del Liverpool. Ya regresamos aquí en su programa.